En esta sesión nos enfocaremos en las obras de desvío, que son un conjunto de obras que permiten iniciar con los trabajos de construcción de una presa. Para construir una presa sabemos que es necesario hacer la desviación del cauce natural, el cual queremos controlar a través de una infraestructura como una presa. Esto con el objetivo de poder realizar los trabajos de construcción en seco. Para poder realizar esta desviación del cauce natural, vamos a poderlo realizar de dos formas. Una va a ser haciendo un desvío total del cauce, del volumen de escurrimiento por un cauce artificial. La otra va a ser dejando en seco solo una parte del cauce y concentrando el paso de la corriente por el resto, ejecutando así de forma sucesiva la obra, es decir, realizando un desvío parcial. El problema fundamental en el dimensionamiento de las obras de desvío es establecer cuál es el caudal que vamos a utilizar, el caudal máximo, para desviar. Para determinar este caudal, debemos hacerlo siguiendo estos cuestionamientos y teniendo en cuenta estos dos elementos. Si nos quedamos cortos en el evento que estamos utilizando para hacer el dimensionamiento de la obra de desvío, aquellas avenidas que tengan una magnitud superior a la capacidad de los cauces o túneles que hayamos dimensionado, pues les generará un problema en el funcionamiento hidráulico, ya que se está excediendo la capacidad de desvío de esas obras. Por lo tanto, al no tener capacidad hidráulica para conducir todo ese volumen, pues una parte del escurrimiento buscará regresar el cauce natural y entonces realizará inundaciones o podrá generar inundaciones por todo el valle por donde discurra, es decir, donde tengamos o podamos tener maquinaria, podamos tener campamentos o podamos tener incluso a las personas trabajando. Para hacer eso, es importante realizar unos diseños adecuados, realizar una hidrología adecuada para poder tener una obra de desvío segura y haciéndola un poco más amplio de lo que nos den nuestros diseños. No hay que excederse en hacer un desvío tan eh, exagerado porque podemos caer en un sobrecosto que puede ser excesivo totalmente para la obra. Es decir, manteniendo un factor de seguridad a partir de un buen diseño de la obra de desvío, después de ver su funcionamiento hidráulico y su diseño hidrológico. El criterio que se suele dar al desvío es poderle proporcionar una capacidad suficiente para que puedan circular por él o conducirse por él las avenidas normales durante el periodo más delicado de la obra. Esto es durante el periodo de lluvias, que si nos enfocáramos en México, podríamos decir que empieza en junio y termina en el mes de octubre. Y tenemos a mayo y noviembre como meses de transición. Es importante que hagamos esto porque durante este plazo se puede presentar unas avenidas extraordinarias que podrían generar inundaciones. Sabemos que cuando hacemos un dimensionamiento de una obra, asumimos un cierto riesgo de fallo y sabemos que es un riesgo que tenemos que asumir. Pero mientras mejor sea el diseño, mejor estén aplicadas las técnicas estadísticas, pues el riesgo será muy, muy, muy bajo. Nosotros podemos conocer la probabilidad de cada crecida, eso lo podemos realizar a partir del análisis de frecuencias, pero es difícil saber los daños que puede producir en la obra. Sabemos que no va a ser igual dependiendo del tipo de obra que se esté desarrollando. No serán igual los daños que se tendrían al inundarse unos bloques de hormigón que el terraplén de una presa de materiales que pueda ser arrastrada.
pero es importante hacer un buen diseño del desvío que tenga un factor de seguridad para que aquellas perturbaciones que sufre la obra pues se compensen, teniendo un mayor costo en el desvío, pero mitigando esas perturbaciones que se puedan generar durante la construcción y que incluso puedan retrasar el término de la obra de acuerdo a la planeación que se tenga por parte de los constructores. En esta imagen podemos ver el esquema de una obra de desvío. Si ven, tenemos una presa. Aquí podemos ver el cauce del río. El movimiento del flujo es de izquierda a derecha. Y aquí está el eje de la presa. Se va a construir la presa. Aquí están las laderas, cada una de las laderas. Y si ven, aquí están dos elementos que se llaman ataguías. Estas ataguías son parte de las obras de desvío. Estas ataguías son pequeñas presas que permiten hacer la retención del flujo. Es importante que estas también se diseñan con una cierta altura y para un cierto periodo de retorno. En este caso, como pueden observar, el desvío se hizo a través de un túnel, que es el que podemos observar aquí. Se coloca la taguía aguas arriba del eje de la cortina, a taguía aguas abajo del eje de la cortina. El agua comenzará a remansar a partir de que empiece a tener el contacto con esta primera taguía aguas arriba, empezará a introducirse el volumen a través del túnel y desaguará aguas abajo del eje de la cortina. Vemos que el vertedero está sobre la cortina, por lo tanto estaríamos hablando de una presa de concreto. Aquí tendríamos la obra de toma. Esto sería el vaso de almacenamiento, por lo tanto aquí está la obra de toma, y aquí vemos el vertedor. Bueno, aquí un punto importante es que no todas las obras de desvío requieren dos ataguías. Si la pendiente del cauce es fuerte, solamente se requiere una ataguía. Solamente en el caso que la pendiente sea muy suave, se colocarán dos ataguías. ¿Por qué? Para evitar los problemas de remanso de flujo, lo cual se puede presentar en cauces que tienen una pendiente muy pequeña. Bueno, ¿qué consideraciones debemos tomar para las obras de desvío? Si la obra es de hormigón, puede ponerse la avenida probable, la avenida máxima probable, durante su periodo de construcción, con un margen de 20% por encima de la magnitud del evento. O bien hacer el desvío para un caudal o un gasto del orden de 5 a 10 veces el caudal medio del río, según el periodo de construcción que vaya a ejecutarse la obra. Si se trata de una presa de materiales sueltos, el caudal probable durante el periodo de construcción se aumentará en un 50% y hasta un 100% dependiendo de la importancia de los daños posibles. ¿Por qué? Porque las condiciones son más restrictivas en el caso de una presa de materiales sueltos que una presa de hormigón. Esto es porque ante un evento mayor al de diseño de la obra de desvío, generará mucho más daños y problemas en una presa de materiales sueltos que en una presa de hormigón. Es por eso que las consideraciones son más restrictivas. Bueno, habríamos dicho que el desvío se puede hacer de manera total o de manera parcial. Algo importante es que lo primero que se construye es las ataguías o una ataguía, depende las características del cauce. Una vez ejecutadas las ataguías, se hace el diseño y dimensionamiento de las obras para el desvío del caudal. ¿En qué consiste un desvío total? Consiste en la ejecución de un cauce artificial, si va a ser por gravedad, para lo cual hay que hacer una presa provisional que produzca el remanso suficiente para que el agua entre por el nuevo cauce.
que es una conducción que transportará el agua desviada hasta un punto aguas abajo del eje de la cortina. Esta presa provisional es lo que les había mostrado en la figura anterior, es la taguía. Entonces, esta presa provisional de desvío se llama taguía. Es importante que estas ataguías, una vez finalizada la obra y para hacer el llenado del vaso, son demolidas. Es decir, son obras temporales que habíamos visto en una sesión anterior. En algunas ocasiones va a ser necesario hacer otra ataguía aguas abajo para proteger la obra, para evitar que las aguas desviadas puedan inundar aquellas por remanso, es decir, por retroceso del flujo. Esta segunda presa recibe el nombre en hidráulica de contraataguía o ataguía de aguas abajo. En cauces de bastante pendiente o pendiente fuerte, esta puede ser innecesaria la contraataguía o ataguía de aguas abajo. Pero cuando la pendiente es muy suave, pues será inevitable incorporar a los costos de la obra de desvío el desarrollo de una taguía o contrataguía para el dimensionamiento. La taguía, su función es una presa derivadora de corta altura, es decir, que esta presa solamente le interesa incrementar el nivel del agua y poderlo llevar hacia el túnel o hacia el canal. Depende si el desvío va a ser por gravedad o va a ser a presión. Esta debe estar prevista para verter los caudales que no vayan a ser posibles conducir por el canal o el túnel. El caudal previsible de vertido ha de ser obviamente bastante mayor que el de desvío, es decir, tiene que tener un pequeño factor de seguridad sobre el caudal de diseño. Y bueno, este desvío total puede ser a presión o gravedad. Si voy a realizar el desvío a presión, pues estamos hablando de un túnel. No podemos hablar de un canal, tenemos que hablar de un túnel. Ahora, si va a ser un desvío a presión, el túnel debe ir siempre a presión y debe salir en un punto por debajo del río para que no se presenten tramos donde el túnel trabaje a gravedad y eso le genere problemas de funcionamiento hidráulico a esta obra. Después de la toma habrá un tramo de fuerte pendiente, seguido de otro tramo de pendiente normal y terminado en otro de contrapendiente. Esta forma de diseño de la obra de desvío o del túnel permitirá que siempre trabaje en un régimen a presión. Es decir, que así queda asegurado el régimen en presión para todos los caudales, evitando el cambio de funcionamiento en presión a funcionamiento en lámina libre, lo cual podría generar un mal funcionamiento del túnel y que la eficiencia de funcionamiento pudiera ser muy, muy baja. A cambio, pues, como se imaginan, la obra va a resultar un poco más complicada porque realizar los túneles es más costoso, es un proceso más complejo, la construcción, y al estar el túnel más abajo que el río, tenemos el problema de que se puede llenar por sedimento, es decir, puede presentarse muchos acarreos que en algunos momentos puede resultar imposible de retirar del túnel. ¿Cómo viene determinada la sección del túnel? Pues va a venir determinada por la velocidad elegida para el caudal máximo, es decir, el caudal máximo va a definir cuál va a ser la sección del túnel. Esta velocidad va a poder ser elevada, pues como la obra es provisional, no importa en realidad el deterioro, es decir, los procesos erosivos que se presenten en el túnel no van a interesar tanto, ya que es una obra temporal, y bueno, si queda prácticamente fuera de uso, pues no va a ser importante, ni siquiera un mantenimiento, ¿no? La máxima economía de un desvío es función de los costos de la taguía y la conducción, prácticamente definir el tipo de ataguía y definir cómo va a ser la conducción, si tipo túnel o por canal a gravedad, pues eso va a definir la economía de esta obra de desvío.
Entre mayor sea la velocidad, va a ser más económica. Una velocidad pequeña permitirá una taguilla baja, pero entonces la conducción será cara, ocurriendo a la inversa con una velocidad muy alta, ¿no? Una velocidad muy alta, pues generará que la conducción no sea necesariamente costosa. Es importante jugar con esta combinación de elementos para generar la obra de desvío y poder cuantificar el costo de las obras propuestas. Es importante que los túneles no solamente se pueden dimensionar a gravedad, sino que un túnel también puede funcionar a lámina libre, es decir, que se dimensione y se diseñe para que nunca trabaje a tubo lleno. Bueno, desvío en flujo a gravedad. Para evitar los defectos antes señalados, se puede hacer el desvío con régimen a superficie libre, lo cual dificulta muchos problemas. Es indiferente que la conducción sea túnel o sea un canal exterior, pues el funcionamiento hidráulico solo depende de que la superficie libre esté en contacto en la atmósfera. Eso ya es lo que ustedes vieron en flujo a superficie libre, también vieron flujo a presión cuando vieron la parte hidrostática, hidrocinemática, hidrodinámica. Cuando vieron toda esa parte, vieron flujo a presión. De hecho, los problemas que ya resolvieron son obras de desvío. En todos trabajan a superficie libre. Solamente en el caso de uno de los túneles calcularon cuál serían las características partiendo de que funcionara lleno. Bueno, en la taguilla se produce la altura necesaria para pasar de la velocidad pequeña en el remanso producido por la taguilla a la importante en la conducción. Puede hacerse un tramo corto inicial con fuerte pendiente o dejar que ese tránsito se produzca naturalmente por medio de la pendiente superficial que tenga el terreno. Esto va a depender de la topografía que tengamos en la zona. ¿Qué ventajas tiene un desvío a gravedad? Pues va a tener como ventajas sobre un desvío a presión una mayor facilidad en lo que es los procesos constructivos, un menor peligro de asolvamiento, las velocidades van a ser menores, una menor dificultad para poder hacer la limpieza de la obra y la extracción de material, además de tener mayor elasticidad de desagüe frente a crecidas mayores a las supuestas. Si en algún momento tenemos una emergencia, es mucho más fácil realizar trabajos de ampliación en una obra de desvío a gravedad que en una obra que esté trabajando a presión. Pues una sobreelevación pequeña del nivel influye muy poco en el desagüe de una conducción en presión y bastante en flujo a gravedad. Es decir, que si yo le doy a un canal 2 metros más de ancho, pues aumento de manera importante su capacidad. Y en el caso del túnel, pues me va a costar más igualar esa diferencia en la elevación para generar una mayor elevación del caudal. Bueno, la mayor parte de los desvíos, esa es una realidad, se proyectan a flujo a gravedad por términos económicos. Es más barato económicamente. La mayor parte de las presas, sea que el desvío se haga tipo túnel, sea que se desarrolle a través de un canal superficial lateral, siempre el 80% de los desvíos se realizan con flujo a gravedad. Bueno, ¿y qué pasa con los desvíos parciales? Cuando el cauce es muy ancho y los caudales son muy elevados, sería muy costoso construir un cauce o un túnel que desvíe toda esa magnitud de caudal. Entonces, lo que se hace es hacer un desvío parcial durante todo el periodo de construcción de la obra. ¿Cómo es esto? Bueno, se empieza construyendo un recinto en cuya parte se realiza la primera zona de la presa hasta alcanzar una altura suficiente.
Después se hace la zona opuesta, es decir, la zona pegado al otro lado de la ladera. Se va avanzando de las orillas hacia el centro, haciendo la segunda zona de la presa. Conseguidas ya son dos zonas firmes, se apoya en ellas el tercer recinto, haciendo la zona central de la presa. Como se imaginarán, este sistema solo es aplicable a presas de concreto. ¿Por qué? Porque se tiene que permitir el paso del agua sobre la cortina. Bueno, pasando a lo que tiene que ver con las ataguías, estos van a ser elementos que permiten obturar el paso del agua y que en algunos casos pueden funcionar como vertederos, pero sabemos que son estructuras provisionales destinadas a dar un, un periodo de servicio bastante corto. Generalmente se diseñan para periodos de 3 a 8 años. Estas pueden ser totalmente de fábrica o estar formadas por una zona de vertedero en hormigón y el resto con un dique de materiales sueltos. En este caso, este dique ha de tener solo la consolidación que exija su misión provisional, es decir, los trabajos de compactación, los trabajos de apisonamiento, pues solamente los que se requieran para cumplir con este periodo de vida útil de la obra. La impermeabilización del dique se puede lograr atravesándolo posteriormente con tabla estaca. Se utiliza un tabla estacado para hacer o darle una impermeabilidad a la taguilla. La zona del vertedero se hacen con un perfil tipo Krieger, son prácticamente la mayoría de los vertederos en las ataguillas tienen esta forma. No es necesario siempre llegar hasta la zona de roca para hacer la cimentación. Basta con que aguanten los vertidos sin arruinarse, ¿no? No es necesario que tenga tanta resistencia las ataguillas. Una observación importante respecto a este punto es pensar bien qué influencia puede tener la estructura en la seguridad del personal. Es decir, si falla este elemento, ¿quiénes son los que están en riesgo? Es importante tomarlo en cuenta para que se prioricen en los planes de emergencia que se establecen durante la construcción de las obras. Los recintos se pueden hacer también con terraplén, impermeabilizándolos, con tablestacas o con pilotes o inyecciones de concreto. Bueno, los túneles de desvío, si el túnel está suficientemente alto sobre el río, puede perforarse sin cuidado especial. Únicamente se tendrá que estar atento a posibles crecidas de cierto periodo de retorno que al elevar el nivel del agua pudieran inundar las obras. Según los casos, la frecuencia de tal posibilidad o los daños previsibles, se adoptarán unas u otras medidas de precaución. Si el túnel se proyecta a presión, su trazado irá casi totalmente por debajo del nivel del río. Si el túnel se diseña a gravedad, no es necesario que el túnel pase o tenga que pasar o su elevación esté por debajo del nivel del río. Pero si va a diseñarse para que trabaje a presión, la mayor parte del túnel estará por debajo del cauce. Para perforarlo habrá que utilizar galerías de ataque, es decir, no es que se vaya avanzando desde la entrada a la salida, no. A lo largo del recorrido se generan galerías, es decir, pequeñas perforaciones, a partir de los cuales se generan los grupos de ataque. Estas galerías pueden ser en algunos casos los mismos tramos de entrada y salida, aunque entonces será preciso proceder a un retoque posterior una vez finalizado el túnel. Como esos retoques son difíciles de hacer o incluso imposible utilizar como ataques la entrada y la salida definitivas, es frecuente utilizar galerías de ataques auxiliares. De hecho, la mayoría de las veces se tienen galerías auxiliares que permiten ingresar en algunos puntos del túnel. Son túneles inclinados cuya traza se sitúa en la forma más apta para lograr la mínima longitud compatible con la pendiente y un buen lugar de emboquillamiento y suficiente alto y con buen acceso. Para obtener o poder diseñar las ataguías, sabemos que tenemos que asignarle un periodo de retorno. Y generalmente el periodo de retorno se asigna dándole una vida útil a esas ataguías que deberá ser el periodo de construcción de la obra.
si nosotros le damos un periodo de construcción o los años que tarda en construirse la taguía, y el periodo de retorno, generalmente el periodo de retorno para una taguía es de 5 a 10 años. Con eso podemos calcular el riesgo hidrológico que tiene de fallo esa taguía. Bueno, aquí en esta imagen pueden ver la construcción de una taguía. Si ven, se está construyendo la taguía con materiales, una taguía de materiales sueltos. Pueden observar que la dirección del río es de izquierda a derecha y aquí pueden ver que se está haciendo, aquí está un desvío parcial para poder terminar la taguía. Una vez terminada la taguía, pues queda prácticamente obturado el paso del río y entonces quedará cerrado el paso a la corriente. Aquí vemos el ejemplo de un perfil de un túnel, una obra de desvío tipo túnel. Aquí podemos ver la embocadura y aquí podemos ver la desembocadura. Aquí vemos el dique de la presa. Si ven, está por debajo del nivel del río. Aquí viene el nivel del río, está por debajo para que trabaje a presión. Aquí está colocado un pretapón y aquí un tapón central. Estos tapones se colocan una vez terminada la obra y que se va a proceder a hacer el llenado del vaso de almacenamiento. Estos tapones son de concreto y acero, los dos, y se colocan para dejar obturado el paso del agua a través de ellos. En muchas ocasiones, esos túneles se utilizan como galerías para hacer revisión de estabilidad de la presa. Un ejemplo de obra de desvío es el que podemos encontrar en la presa El Cajón. En el caso de la presa El Cajón, la obra de desvío consistió en dos túneles, uno de 706 metros y otro de 786 metros, los cuales se colocaron en la margen izquierda. ¿Por qué se hizo un desvío tipo túnel en el caso de la presa El Cajón? Bueno, por la dificultad y por la imposibilidad de poder dimensionar un canal externo superficial. Entonces, estos túneles se hicieron en la ladera izquierda del apoyo de la presa. Cada túnel tiene una sección tipo portal de 14 metros de ancho y 14 metros de altura. La excavación lleva un revestimiento de concreto lanzado y anclaje, es decir, no es concreto armado, es solamente concreto lanzado y tiene un anclaje ese revestimiento. Salvo en los sitios de condiciones geológicas adversas, pues ahí sí se le colocaron marcos metálicos con el objetivo de poder darle estabilidad. Porque como saben o como lo pueden inferir, a lo largo de todo el túnel, las características geológicas irán cambiando, es decir, las características del material con el que iremos encontrando serán diferentes. En algunos casos serán muy buenas, en otros serán muy adversas las condiciones del material. El revestimiento final va a consistir en muros de 50 centímetros de espesor y se completa en forma continua en la bóveda, en donde la geología fue adversa y en los lugares donde trabajará a presión. La obra de desvío se complementa con dos ataguías de materiales graduados, con núcleo impermeable, cuyo volumen suma cerca de 600,000 metros cúbicos. El conjunto de obras de desvío puede desalojar una avenida de hasta 6,481 metros cúbicos por segundo. Esa es la capacidad de los dos túneles que se construyeron para la presa El Cajón. Bueno, y aquí podemos ver cómo están los túneles. Aquí vamos la entrada, este es el emboquillamiento, la entrada a la obra de desvío. Y aquí pueden observar la obra de desvío por dentro. Y ven la parte donde tiene marco de concreto y acero, que era la parte más débil de la obra. En esta imagen podemos observar cómo estaba conformado el esquema de la obra de desvío para la presa del Cajón, previo a que se terminara de construir la cortina. Donde tengo marcado con el cursor podemos ubicar la cortina. En esta parte podemos ubicar la taguía. Esta taguía es la que se encontraba aguas
aguas abajo de la cortina. Y aquí podemos ver la salida de los túneles. Los túneles se encontraban la entrada por aquel lado de la cortina, donde se encontraba otra taguía. Y aquí vemos la taguía aguas abajo o contrataguía. Y aquí podemos también observar la salida de los dos túneles que conformaban la obra de desvío. Si ven, la taguía fue construida con materiales sueltos y tenía una altura bastante importante. Y podemos ver que los dos túneles en este momento no estaban funcionando, no estaban desaguando prácticamente volumen de agua. Una vez terminada la obra, se obturaron los túneles, se demolió la taguía y se procedió al llenado del vaso de almacenamiento, que de hecho todo esto que podemos observar aquí es el vaso de almacenamiento. Y hasta aquí vamos a dejar esta sesión que tuvo como tema principal las obras de desvío, que de hecho son las obras más importantes al ser la obra inicial para el proceso de construcción de una presa.